Buenos días a todos mis estimados amigos y hermanos en Cristo Jesús. Reciban un saludo cordial de parte de su servidor, el hermano José Gilberto Carrillo, desde Upland, California. A toda la gran República Mexicana, a todos mis hermanos en Centroamérica, allá en Guatemala, en El Salvador, Honduras, en todas partes, Nicaragua, mis hermanos de Nicaragua, que el Señor les continúe bendiciendo. A mis hermanos en Suramérica, Dios les continúe bendiciendo. A mis hermanos aquí en Estados Unidos, en Washington, Dios bendiga a mi hermanita Rosa Ceja. Aleluya. Mire, antes de que me apareciera el reclamo, ya lo había cubierto, porque dije, Dios bendiga a mi hermana Rosa Ceja en Washington. Aleluya. A todos mis hermanos aquí en Colton, en San Bernardino, en Arvin. Aleluya. En todos esos lugares preciosos, allá también en Red Bluff. Dios bendiga a mi amado hermano Fidel, pastor de esa congregación. Dios los bendiga. Oh, estamos muy felices de poder compartir la palabra. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha ayudado. Dios bendiga a mi hermana Gaby Amairani Rojas Martínez. Dios la bendiga. Dios bendiga a mi hermana Vicky Manjarres. Dios les continúe bendiciendo a todos. Mire, a mí me gusta mucho saludar. Yo pasaría toda la hora saludando, pero algunos me regañan y me dicen, hey pastor, ¿va a predicar o no? Me acuerdo una vez que me puse a saludar a los hermanos y una hermanita que puso su comentario y dijo, bueno pastor, predique ya pues. Un poquito desesperadita. Cristóbal, Dios te continúe bendiciendo. Hermana Miriancita, allá en Ambato, Ecuador, que el Señor les continúe bendiciendo. Gracias a Dios. Muy bien, vamos a seguir hablando de José. Saben ustedes que José en la Biblia es muy importante. No solo el José del Antiguo Testamento, sino también el José del Nuevo Testamento. Porque cuando hablamos de paralelos, nosotros nos dimos cuenta que en el Antiguo Testamento Jacob era el papá de José. Y en el Nuevo Testamento Jacob también, otro Jacob, era el papá de José, el esposo de María. Y nosotros estamos estudiando las 42 generaciones que usa Dios para dar a luz a Cristo físicamente, que se vuelve para nosotros una parábola. O sea que para nosotros es dar a luz a Cristo espiritualmente. Dios bendiga a mi secretaria Ana, mi hermanita Ana González, Dios la bendiga. Saludos para su esposito. Dios bendiga a mi chaparrita también, Ana de la Torre. Dios les continúe bendiciendo. Entonces estamos ocupados ahorita en los mensajes que tienen que ver con nuestra madurez espiritual. Nuestra madurez espiritual. Y por eso dijimos que es bien importante entender a José, porque José es un personaje tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, que Dios los usa para enseñarnos la madurez. Si José del Antiguo Testamento no hubiese sido una persona madura, Dios no la hubiera usado en el grado que la usó. Tampoco el José del Nuevo Testamento, esposo de María, hubiese sido usado por Dios si él no hubiese sido un hombre maduro, porque él tuvo que tomar con mucha madurez la eliminación de su persona. ¡Wow! ¿Se había puesto usted a pensar que a los Josés Dios los elimina? Los elimina de su persona. Yo le doy gracias a Dios que me llamo José, porque he entendido que si quiero agradar a Dios, yo tengo que ser eliminado y tiene que sobresalir mi Padre Celestial, mi Salvador Jesucristo, porque no es a nosotros a quienes Dios les da la gloria, sino a Él sea siempre la gloria. Entonces,
Estoy contento porque soy una persona que soberanamente, desde antes de la fundación del mundo, Dios me escogió para eliminarme. Gracias, Señor Jesús. Y por eso le doy gracias a Dios que no nací en el tiempo de la ley. Porque si yo hubiese nacido en el tiempo de la ley, yo hubiera apedreado a muchos, yo los hubiera matado, yo los hubiera condenado. Pero gracias a Dios que no nací en el tiempo de la imposición, porque la ley era impuesta. Mientras que la gracia es un don inefable. La gracia es una provisión y hay una gran diferencia a una imposición a una provisión. Porque cuando a uno lo gobiernan en una manera impuesta, hermano, lo obligan a hacer las cosas. Pero cuando a uno le dan provisión, uno se sujeta por amor. Y no es lo mismo, hermano, ser obediente porque se le oprime a ser obediente por negación de sí mismo. ¡Buah! Hermano, esto está pero preciosísimo, hombre. Entonces, gracias a Dios que Dios nos invita a ser Josés, a ser Josés. Mira, no importa cómo te llames tú ahorita, lo que Dios quiere es que te llames José, igual que yo, igual que Cristo. En Génesis, José representa el aspecto reinante de una vida madura. Te lo voy a repetir porque estos son conceptos que debemos de tenerlos bien grabados en nuestro corazón y en nuestra mente. En Génesis, José representa el aspecto reinante de una vida madura. Y como tal representante, José tipifica a Cristo. Porque el aspecto reinante de una vida madura es Cristo constituido en nuestro ser. Si Cristo está constituido en nuestro ser, si Él está dejando una marca o Él está impregnándonos, permeándonos, empapándonos de su vida, eso significa estar constituido de Cristo. Entonces, José representa ese aspecto. Es el aspecto reinante de una vida madura. El aspecto reinante de una vida madura, gloria a Dios, es cuánto tienes de constitución de Cristo. Amén. Bueno, la lección de hoy por lo menos tiene unos 6 puntos. No sé si me va a dar tiempo para tocarlos todos, pero vamos a ir despacio. Dios bendiga a Cayetano porque dice amén, gracias a Dios que yo soy José Cayetano. Aleluya, gloria a Dios. Y yo creo que de verdad te llamas José Cayetano, ¿verdad? Porque casi todos te conocemos solo como Cayetano, pero ahorita yo creo que o quiere llamarse igual que yo, o realmente se llama igual que yo, José Cayetano. Muy bien. Bueno, Dios bendiga a mi querido José Cayetano. Aleluya. El primer punto que quiero hablarles hoy y que quiero que por favor todos pongamos mucha atención porque vamos a aprender algo bien bonito hoy. Y el primer punto es de que José fue traicionado. Ese es el primer punto que vamos a tratar de entender hoy, porque vamos a entender la traición, porque algunos no saben lo que es en sí la traición. Si vas al diccionario bíblico, si vas al diccionario secular, pues vas a encontrar definiciones seculares. Y posiblemente si lees en el diccionario qué es traición, pues ahí te va a dar una definición secular. Pero como dijo ayer el hermano Ernie cuando nos estaba predicando, él dijo,
yo siempre voy al diccionario santo, porque resulta que el diccionario santo es la Biblia. Por eso se llama Holy Bible, por eso se llama Santa Biblia. Pero la Biblia es un diccionario. Fíjate que de ahí de la Biblia han sacado diccionarios bíblicos, concordancias bíblicas, comentarios bíblicos. Pues para mí la Biblia es el diccionario santo, como lo nombró el hermano pastor Ernie Hernández. Dijo, siempre que yo tengo una duda voy al diccionario santo, porque el diccionario santo nos da todas las definiciones santas. Entonces hoy vamos a aprender la definición de traición, pero a la luz del diccionario santo. Hemos visto que José tipifica a Cristo. Ahora, ¿cómo podemos ver que lo tipifica? Como el amado del Hijo de Dios, porque José era amado de Jacob y Cristo era amado del Padre Celestial. Él también lo enviaba a ver a sus hermanos que estaban pastoreando las ovejas. Ahora fíjese que José era pastor de pastores, porque a José lo mandaban a controlar a los pastores que eran sus hermanos. Y vemos que esos hermanos a quien el Hijo amado, enviado por el Padre, lo enviaba a cuidarlos, ellos lo perseguían. O sea que vamos a ver aquí características de Cristo, características de José y características de la iglesia. Porque las características de José son las características de Cristo y las características de Cristo son las características de José y las características de José y características de Cristo son las características de la iglesia. Y no es un trabalenguas, sino que tenemos que aprender pues a ver todo a la luz del diccionario santo. Gracias, Jorgito Chiriboga, por compartir. Ojalá que todos compartieran su página, porque se les olvida siempre. Yo ya me di por vencido. Con muchos ya me di por vencido de estarles diciendo que compartan su página, porque ya me di cuenta que me ignoran totalmente. Muy bien. Entonces, y eso es locura, porque cuando un pastor se queja, ya dije yo que eso es locura. Así lo pone el apóstol Pablo. Pero además de todo esto que les cité, vemos que de acuerdo a los 4 evangelios, Cristo fue traicionado. Cristo fue traicionado. Vamos a leerlo, porque tenemos que entender la traición en este momento. Este es el punto importante que quiero ministrarles, la traición. Vamos a ir a Mateo 26, Mateo capítulo 26, y vamos a estar viendo los versículos del 14 al 16. Versículos del 14 al 16. Dice así la palabra de Dios. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Bueno, te dije que vamos a analizar la traición a la luz del diccionario santo. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Hemos estudiado muchos años y usamos expresiones del diccionario santo, tales como en tu luz veremos la luz. Eso está en los salmos. El Salmo 36 dice, en tu luz veremos la luz. O sea que para que nosotros entendamos un tema bíblico, nosotros tenemos que apoyarnos en la Biblia.
Si queremos saber lo que es la traición, tenemos que conocer sus detalles. Tenemos que alcanzar a ver cómo se inicia una traición, en dónde nace una traición. Si usted se da cuenta, dice, entonces uno de los 12, que uno ya sabe que es diablo, porque otro pasaje del diccionario santo lo dice. Ya se me pegó esa expresión del hermano Ernie, el diccionario santo. Entonces uno de los 12, el que era diablo, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Yo quiero que tú notes que el traicionero siempre va a buscar a los religiosos. Siempre. Una persona traicionera es una persona que se apoya en los religiosos, en los legalistas, en las personas que siempre andan señalando a todos los demás. Fíjate pues, porque yo estoy predicando lo que debemos de aprender para no perder el galardón de Dios de ser reyes, porque aquí tenemos a Cristo y tenemos a José, que eran reyes. Cristo es rey, José fue rey, y Dios quiere que tú seas rey, y te lo dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1:6 y en Apocalipsis 5:10 dice, y Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Por tanto, aquí estamos hablando de personas de la realeza. Tú eres rey y te debe gobernar esa visión. He estado explicándote despacio, poquito a poco, que la visión que nos gobierna es la que nos hace singulares, es la que nos hace sobresalientes, es la que nos hace sabios, es la que nos hace tolerantes, es la que nos hace flexibles. Fíjate pues, la visión que nos gobierna es muy importante porque ella va a hacer que tú seas o una persona madura o una persona niñita caprichosa, ¿ok? Entonces, estamos aquí en este punto. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Mira cómo comienza la traición. Mira cuál es la definición de la traición. Un diablo buscando a los religiosos para entregar al autor de la vida. Quiero que veas, el diablo es el que quiere quitarte ese fluir de vida de Cristo que hay en ti, que es la constitución de Cristo que te hace maduro, que te hace un aspecto reinante. Perdón. Y les dijo, aquí hay un trueque, aquí hay una oferta y una demanda, aquí hay una venta. Aquí el traicionero quiere vender, pero por favor ponme atención, hermano. Quiere vender a Cristo, pero quiero que te des cuenta en la manera que lo quiere vender. Lo quiere vender bien barato, bien barato. ¿Qué me daréis? ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entrego. Fíjate que el diablo, que el Señor lo reprenda, hermanos, es el único que quiere quitarte a ti el gozo de Cristo y te quiere encerrar en la religión, porque la religión vende a Cristo barato. Quiero que lo sepas. Si alguien presenta a Cristo en una forma barata y rebajada y un Cristo menospreciado, porque ellos creen que lo aman, pero no lo aman. Los fariseos, mira, a quienes se abocó Judas. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Eran príncipes, eran principales, eran como cuando hablas del principal de una escuela, es el director. Eran los directores. Y a ellos les fue a ofrecer a Cristo bien barato, les dijo, ¿cuánto me dan por él? Yo lo entrego. Y le asignaron, eso mire hermano, eso me entristece tanto a mí.
porque le asignaron. Y cuando usted lee en la Biblia, vamos a ver qué precio le asignaron. Vámonos a Éxodo. Éxodo capítulo 21. Éxodo capítulo 21. Y vamos a leer el versículo 32. Éxodo 21, 32. Allí dice: si el buey acorneare a un esclavo o a una esclava, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Fíjese pues, 30 piezas de plata. Si tú lees cuidadosamente este versículo, ahí dice que si un buey acorneare a un esclavo o a una esclava, pagará a su dueño 30 piezas de plata. Fíjate que un esclavo, una esclava, era la gente más barata que existía. Nadie quería a un esclavo, nadie quería a una esclava. Por eso las vendían. Eran mercadería. O sea que los ricos se beneficiaban comprando esclavos para que esos esclavos les sirvieran a ellos y siempre trataban de mantener el precio más bajo posible. Más bajo. Aún la ley determinó que un esclavo valía 30 piezas de plata, 30 monedas. Entonces, regresemos a nuestro texto que nos está ocupando para hablar de la traición. Porque noten ustedes, ¿qué es la traición realmente, hermano? Porque hubieron muchos que no entendieron al Señor Jesucristo cuando Él vino a este mundo. A pesar que estaba profetizado, a pesar que toda la escritura del Antiguo Testamento solo de Él hablaba, esos principales, esos religiosos, no quisieron gastar un poquito de materia gris para pensar en lo que Dios les estaba concediendo. Por eso están como están. En el sentido bíblico, ser traicionado, hermano, significa ser despreciado, ser deshonrado. Es no tomar en cuenta el valor de aquella persona. Cuando Judas entregó a Cristo, él lo menospreció. O sea que Judas no le dio el valor que Cristo merecía tener. Ten cuidado, porque tú te puedes volver un Judas Iscariote. Tú puedes ser una persona que se aboca a los religiosos para vender a Cristo, que tú ya sabes lo que eso significa. Significa que tomes tus propios conceptos religiosos para menospreciar al don inefable, para menospreciar a aquel que dio su vida por ti, a aquel que es tu Salvador, a aquel que es Dios hecho carne, a aquel que es el verdadero lleno de vida, para transmitirte vida a ti. Entonces, yo quiero que tú sepas que hubieron muchos que sí apreciaron a Cristo. Sin embargo, los Judas lo menospreciaron al grado de venderlo barato. Sí, lo vendieron a precio de esclavo. Ese fue el precio que le asignaron los religiosos. Así que en la Biblia, traicionar a alguien es despreciarlo. Mira, muchos de nosotros presumimos que amamos a los hermanos. Muchos de nosotros decimos, oh, yo amo a los hermanos. Pero quiero decirte que si tú menosprecias a los hermanos, por eso años de años ustedes me han oído predicar, y cuando me he enfrentado a hermanos que no aman a los hermanos,
Yo he tenido que jugarme el todo por el todo, hermanos. Porque hay hermanos que dicen que aman a la iglesia, pero no la aman, hermano. Porque si amaran a la iglesia no andarían amargados, no andarían con raíces de amargura en contra de otros hermanos. Y mayormente, hermano, estar en contra de los que nos quieren hacer el bien, hermano. Cristo quería hacerle el bien a todos. José quería hacerles el bien a sus hermanos, pero sus hermanos no entendieron. Sus hermanos nunca valoraron a José. Yo espero en Dios, hermano, que tú valores a los hermanos. Valóralos. Yo no te pido que me valores a mí porque yo ya aprendí que yo tengo que ser despreciado. Yo ya aprendí que tengo, pero no lo digo mordido, hermano, porque algunos dicen, no, yo sí estoy dispuesto a sufrir, pero todos mordidos. Yo se lo digo a usted con toda la libertad de mi vida, de que yo he aprendido, hermano, que si a mí alguien no me quiere, pues ¿qué voy a hacer, hermano? Mire, a mí a veces me critica, hay un hermanito por ahí que todo el tiempo me manda comentarios negativos. Todo el tiempo está preocupado, ¿qué voy a decir? ¿Qué va a salir de mi boca para estar contra mí? ¿Y sabe qué me ha dicho Dios? Ignóralo, ignóralo. A los sabios, escúchalos, pero a los tercos y necios y pocas vergüenzas, ignóralos. Y gracias a Dios, mire, me ha ayudado porque ahora a mí me tiene sin cuidado y se lo digo honestamente. He aprendido a recibir la crítica de cualquier persona y me tiene sin cuidado. Ahora sí tengo que ser cuidadoso porque si me están criticando por algo que es cierto, tengo que arrepentirme de todo eso para que Dios me ayude y me saque adelante y me vindique. Entonces, tenemos que ser muy sabios también. Pero cuando nosotros sabemos que la crítica viene de un mediocre, de una persona que ni siquiera sabe discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, eso nos debe de tener sin cuidado, hermanos. Sin cuidado. Entonces, hablamos de que es muy serio despreciar, porque despreciar a un hermano es lo mismo que traicionarlo. Y yo espero en Dios que en esta mañana, tú que me estás escuchando, verdaderamente aprendas. Pero que te decidas, pues, que esto que estamos hablando no es juguete, no es de que me quieres, no me quieres, como aquel que está sacando los petalitos de la flor, me quieres, no me quieres, me quieres, no me quieres. No, hermano, esto no es para gente bipolar. Esto no es para gente de montaña rusa que hoy está arriba y mañana está abajo. No, hermano. Esto es para aquel que en serio está entendiendo lo que es la traición. Traicionar a nuestros hermanos es menospreciarlos. Nunca menosprecies a nadie, hermano. Aunque a ti te traicionen, nunca traiciones tú, porque no hay que pagar traición por traición. Cuando los esposos se engañan el uno al otro, tú has oído, dice, como él me engañó, yo también lo engaño. Como ella me engañó, yo también la engaño. Eso es pagar traición por traición. Pero el Señor Jesucristo no nos enseña eso a nosotros, hermano. El Señor Jesucristo nos enseña que todos tenemos un valor. El apóstol San Pablo nos enseña que todos tenemos un valor, y es más, dice que no vayamos a tener nosotros un concepto más alto de nosotros mismos del que debemos tener. Está bien que tengas un concepto de ti, pero nunca creas que eres superior a los otros. Dice que somos inferiores. Mis hermanos todos son superiores a mí. Entonces todos nosotros pensamos de sí mismos como cosas valuables. ¿O acaso tú crees que tú no tienes ningún valor? Y quiero decirte que todos nosotros tenemos un valor. Y de acuerdo al diccionario santo, de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros no tenemos un valor por sí mismos.
Dice que todos los hombres pesados en balanza son menos que nada. O sea que a los ojos de Dios, humanamente hablando, tú no tienes ningún valor, hermano. O sea que cuando hablamos de valorizarnos, porque a veces dice, ay, ese hermano tiene su autoestima por el suelo. Mira, esto está buenísimo, porque la autoestima, el valor que tú tienes se llama Cristo. Tú no vales ni un penny, tú no vales nada sin Cristo. Sin Cristo estamos totalmente sin valor. Por eso dice la Biblia que todos los hombres pesados en balanza pesan nada. Si tú verdaderamente quieres valer algo ante Dios, tienes que abrazar a Cristo, tienes que hacer de Cristo tu persona. Cristo en mí es la esperanza de gloria. Solo Cristo en mí es el don inefable de Dios puesto en mi espíritu como la gracia divina. Aleluya. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo dice que lo que nos da valor a nosotros es el tesoro que llevamos dentro de nosotros. Dentro de nosotros llevamos el tesoro más grande del universo. Llevamos a la persona de Cristo. Por eso hablamos de que hay que estar constituidos de Cristo. Por eso hablamos de que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Por eso es que hablamos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todos sabemos que la provisión que Dios nos ha dado a nosotros se llama Jesucristo. Por lo tanto, nosotros somos los vasos de barro que llevamos dentro de nosotros un tesoro escondido. Nosotros no somos oro, ni somos plata, ni siquiera cobre, hermano. Bueno, cobramos, sí. Pero el asunto es de que el que da valor a el cristiano es el Señor Jesucristo. Nuestro Dios es oro dentro de nosotros. Cristo, y Cristo es comparado a un tesoro en vasos de barro. No somos vasos de oro, hermano. Nosotros somos vasos de barro llevando dentro de nosotros un gran tesoro que se llama Jesucristo. Oh, aleluya. Y esto no es orgullo, hermano. Esto no es orgullo. Es verdadera humildad. Nuestra declaración ante Satanás, ante los ángeles caídos, ante los demonios, es que nosotros somos de valor por lo que contenemos. Y Satanás reconoce. Y si no reconoce, debe reconocer el valor que nosotros tenemos por llevar a Cristo. Aleluya. El diablo ya sabe, hermano. El diablo ya sabe lo que nosotros somos. ¿Se recuerda usted de Job? ¿Se recuerda de Job? Fíjese que el diablo acusaba a Job todos los días. Todos los días él, al llegar a entregar su reporte de rodear la tierra y de andar por ella, siempre él llevaba el reporte de todos los terrenales. Y Dios le preguntó un día, Dios, ¿has considerado a mi siervo Job? Que eso a mí me impresiona, hermano. Que Dios nos entregue a veces en manos del diablo, hermano. Porque le dijo, ¿has considerado? ¿Acaso no te llama la atención mi hijo Job? Aleluya. Y eso que Job en el Antiguo Testamento, él no tenía el Espíritu dentro de él. Era un hombre que externamente había aprendido a amar a Dios. Y nosotros, que llevamos el tesoro dentro de nosotros, imagínense cómo le habla Dios al diablo. Yo me imagino a mi Señor hablándole, ajá, ¿verdad? ¿Con qué has querido destruir a este? Pon tu nombre ahí, pon tu nombre, a ti te ha querido destruir Satanás. Sí. Mira cómo llega Satanás con los religiosos. ¿Cuánto me das si te entrego a este? ¿Cuánto me das? Porque el diablo es mercader, hermano. Él es contratista. Él siempre anda negociando, hermano, con todos. Por eso ten cuidado, porque mira los negocios que está haciendo contigo. Dime si no te ha engañado muchas veces a ti.
Mira, ¿por qué? Porque tú has dejado que Él te presente toda su mercadería y la despliega ahí ante tu mesa y te pone todas las cosas que te quiere vender. ¿Cuánto me das? ¿Cuánto me asignas? Ah, ten cuidado pues, porque esto no es de jugar. Debemos aprender, hermano. Me acuerdo del hermano Marino que hizo muchos cantos hace unos 30 años. Él llenó de cantos, llenó de cassettes a todos los cristianos. Y había uno que me llamaba mucho la atención, que lo sacó de aquí del diccionario santo. Era uno de los 12 que siguió a Jesús el Nazareno a predicar. Era un hombre de confianza, tesorero, que comía con Jesús el mismo pan. Pero un día la traición entró a su alma y el amor hacia el dinero lo cegó. Ay, mire, no me la sé toda, pero cuando habla de los hermanos, dice el hermano ahí, dice que no traicionaremos a nuestros hermanos. No traicionaremos. Y ahí dice él, trataré de no venderlo y traicionarlo, porque el hermano es el templo del Espíritu de Dios. Hermano, ¿cómo vamos a vender templos del Espíritu de Dios por un precio tan barato, hermano, a la religión? Por eso yo tengo mucha carga, hermano. Yo no quiero andar predicando para volver a la gente religiosa, y por eso no soy muy apreciado por muchos, soy traicionado por ellos. Yo no quiero vender a mis hermanos a una religión barata, hermano. Yo no quiero vender a Cristo como un esclavo, no, mi hermano, si mi Cristo es rey. Yo te voy a presentar a un Cristo que si tú te dejas constituir de él, tú vas a ser también un rey. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que se llama transformación de gloria en de gloria en gloria. Y mire, hermano, perdón, debemos aprender a no vender a nuestros hermanos. Si los hermanos de José, que son tipo de un pueblo judío rechazador, si ellos hubieran reconocido al manojito soñador, porque José era un manojito soñador, era una estrellita soñadora, pero él nunca se puso como superior a ellos. Note, mire cómo es la traición. Entre más tú te pongas al nivel de los hermanos y que tú les digas que eres igual que ellos y que no eres mejor que ellos, más ellos se vuelven ciegos. Porque José se puso al nivel de ellos. Él les dijo, yo soñé un sueño donde éramos 12 manojitos y los manojitos de ustedes se doblaban así hacia mí y yo estaba erecto. Yo era el manojito que estaba derechito y ustedes se inclinaban y eso les produjo odio, hermano. Aun cuando su hermano José les estaba declarando que él era un manojo, en vez de gozarse porque iban a tener un familiar que era rey, hermano. En vez de decir, oh, qué lindo, Dios nos va a dar el gobierno de Israel a través del gobierno de Egipto, ¿vale? De Israel. El gobierno de Egipto, hermano, el mundo entero va a ser puesto en manos de la iglesia. Oh, mi hermano, todos los reinos de la tierra serán de Cristo y de su iglesia, hermano. No, si esto que le estoy predicando, por favor, hermano, abra su corazón, abra su espíritu. En vez de que ellos captaran que alguien de su familia los iba a elevar, hermano, porque quiero decirte que cuando uno de nuestros familiares es rey, nosotros disfrutamos de toda la bendición de ese reino. Y luego les contó otro sueño y les dijo, fíjense que eran 12 estrellas y 11 estrellas incluyendo a la luna y el sol
se inclinaban a una estrellita, hermano. Miren, ni siquiera dijo que él era el sol, ni dijo que era la luna, esos eran sus papás. Ese era Dios y el pueblo de Israel, hermano, representados, y los 12 patriarcas. Y en vez de gozarse porque al verlos como estrella, ay, vamos a tener una estrella entre nosotros. Oh, hermano, si ellos hubieran captado, yo pienso que ellos nunca hubieran vendido a su hermano. Nunca lo hubieran crucificado. Por eso es que Pablo dice en Corintios, dice, si los reyes, si los eminentes, si los hombres sobresalientes de este mundo hubiesen sabido quién era él, dice, nunca lo hubieran crucificado. Si los hermanos de José hubieran entendido quién era José, él los hubiera bendecido mucho, mucho más. Fíjese que esto es precioso porque en el Antiguo Testamento hay 12 patriarcas y en el Nuevo Testamento hay 12 apóstoles. Y mire la diferencia. Mire la diferencia entre los 12 patriarcas que no captaron nunca quién era su hermano. No captaron. Si ellos hubieran captado quién era Cristo, ellos se hubieran gozado, porque, vuelvo a repetirlo, hubieran dicho, este manojito, por medio de él vamos a ser bien reconocidos. Esta estrellita, por medio de ella, vamos a ser bien reconocidos. Pero no quisieron. Pero pasado el tiempo, en un pueblecito que se llamaba Nazaret, allí en ese pueblecito empezó a brillar una lucita. Allí llegó el manojito. Allí llegó la estrellita. Y hubieron 12 que sí creyeron en él. Aunque uno de ellos era diablo y era traicionero. Hubieron 11 que creyeron en él. Y dijeron, vale la pena llevar el sufrimiento de él. Vale la pena. Porque yo quiero decirte que los hermanos de José, si hubieran captado quién era su hermano, ellos hubieran estado dispuestos a sufrir de la misma manera que su hermano se dispuso a sufrir. Porque el hermano de ellos se dispuso a sufrir porque él tenía una visión, él sabía que era rey. Él sabía que era rey, pero tenía que vivir como manojito. Él sabía que él era una estrella, pero tenía que vivir como estrellita. Entonces, aquellos 12 discípulos que con el tiempo llegaron a ser los 12 apóstoles, los cimientos de la Nueva Jerusalén, los cimientos de la Nueva Jerusalén, los 12 apóstoles. Ellos estuvieron dispuestos a llevar el desprecio. Y durante toda la historia hemos encontrado descendientes espirituales de esos 12 apóstoles que han dispuesto sufrir juntamente con Cristo y como siervos de Dios han aprendido como Moisés a llevar el vituperio de Cristo. ¿Estás tú dispuesto a llevar el vituperio de Cristo, hermano? ¿De verdad tu corazón es para Cristo? No seas traicionero. Yo espero que en esta mañana Dios te haya hablado de lo que es ser traicioneros. Traicionar a los hermanos es ignorarlos, es no darles el valor que tienen porque tienen a Cristo, son la morada de Cristo. No lo hagas por ellos, hazlo por Cristo. Si tú le permites a Dios y naces de nuevo, vas a ver el reino. Solo cuando uno nace de nuevo, uno ve el reino.
Por eso el principal Nicodemo no pudo ver el reino sin nacer de nuevo y no podía entender lo que era nacer de nuevo, porque nacer de nuevo es ver el reino. Cuando uno nace de nuevo, uno empieza a ver el reino y entonces tiene cuidado, porque es hasta que tú ves el reino y la realidad del reino, de lo que te está hablando el hermano Carrillo, entonces empiezas a tener cuidado de los hermanos en una forma genuina, porque los hermanos son el reino de Dios, son la familia de Dios, son el cuerpo de Cristo. ¿Te das cuenta? Son la morada de Dios. Lee, estudia con nosotros el libro de Efesios. Efesios nos presenta 7 realidades de la iglesia. Y cuando tú naces de nuevo, es que miras todo eso. Así que perdóname que te voy a desafiar y con eso termino en esta mañana. Si tú no ves el reino de Dios, tú no has nacido de nuevo. Y ese término lo usan mucho los gringos. I am a born again Christian, pero mentira, porque no han visto el reino. Ellos no ven el reino. ¿Cómo me va a decir alguien a mí que ha nacido de nuevo si no mira el reino? Mucho menos me puede decir que está viviendo el reino, porque para vivir el reino hay que nacer del agua y del espíritu, de la palabra. Hay que nacer de la palabra, hermano, y del espíritu. Entonces, ojalá que Dios te abra tu corazón y que ya no juegues a ser cristiano, sino que vivas una realidad. Te dejo ahí por hoy, y si Dios nos da vida, continuamos mañana, y si ya no amanezco mañana, bye bye, ahí te miro en la eternidad. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Despídete con un saludo. Pon ahí que Dios te bendijo en esta mañana, como nos escribió mi hermana Bertis Montalvo, tan bonito su testimonio. Dice: yo seré gobernada por la visión. Quiero reinar con Cristo. Adiós, Lalito. Dios te bendiga. Dice mi hermanita Rosa Ceja: mucho para pensar. Gracias. Dios bendiga a Brian. Dice Brian: hay que ensanchar la visión porque está muy pobre nuestra visión. Aide Torres: Dios la bendiga, mi hermanita. Dios la guarde. Jorge Chiriboga: Dios te bendiga, siervo. Hermana Gaby Amairani: Dios la bendiga. Débora: Gustavo Ferreira: Dios te bendiga. Dios bendiga a mi hermana Araceli Reyes. Dios bendiga a Cecilia de la Torre. Consuelo Rico: Dios la bendiga. Hasta mañana.